En una mansión lujosa, un multimillonario descubre que varios artículos de su almacén han desaparecido 3 veces en solo 21 días. La sospecha recae sobre su anciana empleada doméstica afroamericana, la mujer que ha servido a su familia durante décadas. Al día siguiente, él la sigue en secreto después del trabajo para descubrir la verdad. Pero lo que encuentra no revela a una ladrona, destruye todas sus suposiciones y cambia por completo lo que creía saber. Antes de profundizar en esta historia, cuéntame desde dónde me estás escuchando. Y no olvides suscribirte porque mañana tengo algo especial preparado para ti. Owen Everett Holmes no era un hombre que pasara por alto los detalles. A los 32 años dirigía una empresa multinacional de desarrollo con una precisión normalmente reservada para la neurocirugía. La gente lo describía como brillante, decisivo, emocionalmente inaccesible, pero eficiente hasta la médula. Vestía trajes oscuros sin una sola arruga. Hablaba con un tono cortante que no dejaba lugar a dudas, y se movía por la vida como si cada segundo no contabilizado fuera un fracaso de gestión. No era cruel, no era cálido, simplemente funcionaba a un nivel donde la empatía resultaba impráctica. Esa mañana Owen pronunció el discurso principal en la cumbre sobre equidad y tecnología en la renovación urbana. Los aplausos resonaron limpiamente por todo el auditorio. Mientras se alejaba del podio su traje perfectamente ajustado, reflejando la luz de manera impecable. Su discurso estructurado en modelos de datos y un retorno ético de inversión fue elogiado como agudo, visionario y adelantado a su tiempo. Aceptó los cumplidos, posó para las fotos solicitadas y luego salió discretamente exactamente 2 minutos antes de lo programado. El trayecto de regreso a su casa en el extremo norte de New Camden fue silencioso. No le gustaba la música en el coche, lo distraía. En su lugar, revisó en su tableta un panel de métricas empresariales, en tiempo real, retrasos de proyectos, demoras en contrataciones, eficiencia de envíos, puntajes de riesgo de inversión. Todo estaba dentro de los parámetros como debía ser. Su propiedad reconoció su vehículo al acercarse. Las puertas se abrieron automáticamente, las luces interiores se ajustaron, y la entrada principal hizo clic antes de que él subiera el último escalón. Leila James estaba de pie justo dentro como siempre. Sin palabras, solo una inclinación de cabeza y un pequeño ajuste del paño doblado en sus manos. «Bienvenido a casa, señor Holmes», dijo suavemente. «¿Algo urgente, no, señora?» «Sus mensajes están en el escritorio. La cena estará lista a las 7». Él asintió mientras ya subía las escaleras. Hila no lo siguió. Regresó a la cocina desapareciendo en su rutina. Hila había trabajado en esa casa desde que Owen tenía 5 años. Tras el accidente que se llevó a sus padres, ella fue quien se sentó junto a su cama por las noches, quien le peinó el cabello antes de ir a la escuela, quien recordaba qué comidas lo enfermaban, qué sueños lo hacían llorar y qué libros lo calmaban hasta que se dormía. Nunca pidió reconocimiento. Nunca lo esperó. Con los años, su presencia se convirtió en parte de la casa como el suelo pulido o el constante tic-tac del reloj del pasillo. Más tarde esa noche, mientras revisaba los informes más recientes de un socio en Singapur, Owen notó una alerta en la interfaz del sistema de gestión del hogar. Era algo menor 3 incidentes en 21 días de artículos no contabilizados en el inventario de alimentos y el botiquín de primeros auxilios. Las cantidades eran pequeñas, unas cuantas latas, un par de barras energéticas, una botella de antiséptico, todo marcado por el registro automatizado como faltante, sin un evento asociado. Observó la notificación. No era suficiente para activar una alarma, pero era inconsistente. Y Owen no toleraba la inconsistencia, ni en su negocio ni en su hogar. Accedió a los registros internos. Solo 4 personas tenían autorización nocturna para entrar al almacén. Él mismo, su asistente actualmente de vacaciones. El chef principal, quien no había trabajado de noche en más de un mes. Y Hila. Su nombre aparecía en 3 fechas, siempre entre las 10:15 y las 10:45 p.m., coincidiendo exactamente con las anomalías. No reaccionó, al menos no externamente. Solo se recostó, miró la pantalla un poco más,
y sintió que algo se movía dentro de su pecho. No era ira, no era sospecha, era algo más extraño, más frío. La sensación que aparece cuando alguien que creías conocer ya no encaja con la imagen que tenías de esa persona. No se trataba de la comida, no se trataba de los suministros. Tenía más que suficiente de todo. Era el silencio el acto no dicho. Hila tenía acceso. Conocía el sistema. Podía haber pedido permiso, pero no lo hizo. Apagó el monitor, cerró la tableta y miró hacia el pasillo. La casa estaba silenciosa. Impecable. Hila estaría en alguna parte doblando ropa o ajustando las luces para la noche, haciendo lo que siempre hacía, sostener su vida sin ocupar jamás el centro de ella. Y por primera vez en años, Owen se dio cuenta de que no tenía idea de lo que Leila James hacía cuando salía de la propiedad. No tenía idea de a dónde iba, con quién hablaba, si tenía familia o amigos, ni qué cenaba cuando no estaba cocinando para él. Sabía la hora exacta en que ella se despertaba, la manera en que planchaba sus puños, la temperatura precisa a la que preparaba su té. Pero no la conocía. Y ahora, por razones que aún no podía explicar eso, le parecía un problema. Owen no durmió bien esa noche. No estuvo dando vueltas ni repasando los datos en su cabeza. Ni siquiera era ese tipo de inquietud. Era la clase de tensión que vive justo bajo la piel, una presión leve en el pecho, que se niega a ser razonada, una incomodidad que no interrumpe tu lógica, pero que la desafía en silencio. A la mañana siguiente, la sensación no había desaparecido, y para la noche siguiente ya se había convertido en una decisión. Le pidió a su asistente que cancelara su última reunión. Sin detalles, solo una reprogramación. Rechazó la cena con los inversionistas de Toronto. Y luego, poco después de las 9:30, Owen subió a su propio coche, un sedán eléctrico negro con cristales que se oscurecían con solo presionar un botón, y salió de la propiedad conduciendo él mismo. Tomó el camino largo por la ciudad, no la ruta express, sino las calles superficiales que pasaban frente a los bancos que llevaban su nombre grabado en vidrio, y junto a los rascacielos donde él conocía a cada inquilino por unidad y margen. No sabía exactamente qué estaba buscando, solo que ya no podía ignorarlo. A las 10:15 estaba estacionado al final de la calle frente a la propiedad, su propiedad. Desde ese ángulo, con las ventanas oscuras y las luces automatizadas, parecía un escenario, no un hogar. Observó desde dentro del coche mientras Hila salía por la puerta lateral, llevando el mismo bolso de tela que él había visto doblado en la lavandería días antes. Llevaba un abrigo gris largo del tipo que guarda el calor y ahuyenta las preguntas, y una bufanda ajustada cuidadosamente alrededor del cuello. Sus pasos eran firmes, sin prisa, sin secretos, solo deliberados. Owen esperó hasta que ella dobló la esquina y luego la siguió. Hila no tomó ningún coche. Caminó hasta la parada del autobús, esperó bajo una farola que parpadeaba, y subió a la línea que se dirigía al lado este de la ciudad. Owen la siguió en silencio, nunca demasiado cerca, siempre a la distancia justa. Cuanto más avanzaban, más cambiaba el paisaje. Las aceras cuidadas dieron paso al pavimento agrietado. Los departamentos de lujo se transformaron en ladrillos desgastados por la intemperie. Los escaparates se apagaron. El ruido nocturno vibrante se convirtió en el zumbido cansado de maquinaria lejana y radios antiguos. Cuando Hila bajó del autobús, se movió por el vecindario como alguien que había vivido allí por años. Sin dudas, sin vacilación. Doblaron por una calle lateral angosta, pasaron junto a una lavandería cerrada, y ella entró en un edificio bajo con pintura descascarada y ventanas enrejadas. El letrero sobre la puerta decía con letras descascaradas: Community Youth Resource Center. Owen estacionó al final de la cuadra y se acercó a pie. Se detuvo justo antes de la entrada. Miró por la ventana lateral. No para espiar, se dijo a sí mismo, sino para observar, para entender. Adentro, Hila acomodaba comida sobre una mesa plegable. Recipientes plásticos cuidadosamente empacados y claramente etiquetados, no del tipo costoso, sino del tipo usado en comedores económicos y sótanos de iglesias. Colocaba arroz, frijoles, vegetales cocidos, panecillos suaves y sopa. El vapor se elevaba de los recipientes empañando ligeramente el aire. A su alrededor,
Una docena de niños de entre 5 y 12 años esperaban en filas tranquilas. No se apresuraban. La conocían. Una niña de no más de 8 años preguntó: «¿De dónde viene esta comida, Miss Laya?» Hila sonrió cálida pero cansada. «De buena gente que no la necesitaba, pero me aseguré de que llegara aquí mientras todavía importaba». La niña asintió. Sin más preguntas, solo gratitud. Hila le entregó un plato y pasó al siguiente. Owen no se movió. Ni siquiera respiró por un instante. No era vergüenza lo que sentía. Aún no. Era otra cosa. Era el pinchazo agudo casi infantil de no ser digno de confianza, de no ser incluido. Ella podría haberle preguntado, podría haberle dicho algo. Pero en cambio, tomó lo que le pertenecía por trivial que fuera y lo sacó de la casa como si fuera suyo para darlo. No se trataba de la comida. Por supuesto que no. Era el hecho de que ella eligió no decirle nada, que asumió que debía actuar a su alrededor y no con él. Que a pesar de todo lo compartido, décadas de convivencia funcional y silenciosa, ella aún no lo consideraba un hombre al que se pudiera acudir con una necesidad. Ella tomó una decisión y él quedó fuera de ella. La observó un rato más con los brazos cruzados, el aire pesado a su alrededor. Hila no parecía alguien tratando de ocultar algo. Parecía alguien haciendo exactamente lo que creía que debía hacerse. Serena, firme, constante. De la misma manera que planchó sus camisas, empacó sus maletas y dobló las esquinas de sus sábanas, solo que ahora lo hacía para otros, sin su permiso. Owen se apartó de la ventana y caminó lentamente de regreso al coche. Las calles seguían silenciosas. El cielo colgaba bajo gris y pesado. Cuando se acomodó en el asiento del conductor, no encendió el motor. Se quedó allí aferrado al volante, mirando fijamente el tablero, pensando en lo extraño que se sentía estar fuera de algo que involucraba su propio nombre, su propia propiedad, su propia casa. No estaba enojado, no con el tipo de enojo que la gente espera ver, pero sí sentía algo. Aún no tenía una palabra para describirlo, y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. A la tarde siguiente, Owen se encontró frente a un edificio al que no habría prestado atención cualquier otro día. Era bajo viejo y beige con pintura descascarada. La entrada estaba agrietada, y el timbre parecía no haber funcionado en una década. Había 3 buzones sellados con cinta adhesiva, con los nombres escritos en marcador permanente. Había estacionado a la vuelta, caminó la última cuadra solo, y ahora estaba al pie de la estrecha escalera intentando entender qué hacía allí. Sabía por qué, pero aún no lo comprendía del todo. Subió lentamente. La escalera olía ligeramente a desinfectante y cebollas fritas. El pasillo era tenue, la luz del techo parpadeando. Se detuvo frente al apartamento marcado como 2B y tocó 2 veces. Nadie respondió de inmediato y justo cuando estaba por volver a tocar, la puerta se abrió. Un niño pequeño de unos 9 o 10 años, delgado, con ojos grandes y una curiosidad cautelosa, apareció en el marco. Llevaba una sudadera gastada y calcetines desparejados. Cuando levantó la vista y vio a Owen, no se sobresaltó. Solo parpadeó. «¿Usted es el señor Owen?» Owen dudó. «Sí». «¿Está mi abuela?» «Aún no. Todavía está en el centro». «¿Quiere pasar?» Owen no supo qué decir. Entró despacio, casi inseguro de su propio peso. El apartamento era pequeño, impecable. Las paredes estaban descoloridas pero decoradas con fotos familiares, arte religioso y dibujos hechos a mano, algunos claramente por el niño. Los muebles eran limpios pero de segunda mano, acomodados con cuidado. En una esquina había un estante con varias filas de libros de bolsillo muy usados. «¿Quiere un poco de agua?», preguntó el niño. Owen abrió la boca y luego la cerró. «Claro». El niño desapareció en la cocina y volvió con un vaso. «Está tibia. La nevera ya no enfría bien». Owen lo tomó. «Gracias. Usted se ve diferente de las fotos. Más viejo». «¿Qué fotos?». El niño señaló un marco pequeño en el estante junto al sofá. Owen se acercó y lo vio, una foto granulada en blanco y negro de él, siendo un niño de unos 8 años, en una ceremonia de inauguración con cinta. A su lado estaba su abuelo. Detrás de ellos,
casi invisible, estaba Hila sosteniendo una carpeta. Mi abuela dice que usted era un buen niño, solo callado, siempre pensando. Owen no supo cómo responder a eso. Miró alrededor de la habitación. En la pared cerca de la cocina notó un certificado enmarcado. Estaba amarillento, las esquinas dobladas dentro del marco. Se acercó y leyó: Enfermera práctica certificada, Estado de Nueva Jersey, emitido en 1986. Se volvió hacia el niño. Tu abuela fue enfermera. Lo fue, pero dejó de trabajar cuando alguien dijo que no querían que una mujer negra tocara a su bebé. Fue hace mucho tiempo. Owen miró de nuevo el certificado. No dijo nada. Ella intentó ser voluntaria en clínicas después de eso, agregó el niño, pero dijo que se cansó de que le agradecieran con silencio. Había algo afilado en esa frase, algo que Owen sintió atascarse en su garganta. Ella trabaja mucho, continuó el niño. Y nunca toma nada de su casa a menos que sean cosas que la gente iba a tirar, como la comida del refrigerador, cuando la marcan como expirada. Ella revisa las etiquetas. Dice que nunca nos daría nada que pudiera lastimar a alguien. Owen se sentó en el reposabrazos del sofá. No confiaba en poner todo su peso sobre ese mueble viejo. ¿Cómo te llamas, Luis? Encantado de conocerte, Louis. El niño asintió con amabilidad. ¿Usted ha estado aquí antes? No respondió Owen en voz baja. Louis miró alrededor. No es elegante, pero es seguro. Eso es lo que dice mi abuela, que es lo más importante. Owen asintió, dejando que su mirada se posara en los detalles. Sobre la mesa había un montón de documentos médicos. Uno era un formulario de seguro a medio llenar. Otro, una lista de medicamentos con fechas y marcas de verificación. Junto a ellos había una botella de analgésicos genéricos a medio usar. Todo en la habitación contaba una historia que Owen nunca había pedido escuchar. No porque no le importara, o quizá precisamente porque no quería arriesgarse a que le importara más de lo que su posición le permitía. La puerta se abrió. Hila entró con una bolsa de comestibles en la mano y se detuvo al ver a Owen. Por un breve instante sus cejas se alzaron, sorprendidas sin duda, pero la expresión se desvaneció rápidamente en algo más suave, más curioso que cauteloso. Vaya, dijo, dejando la bolsa sobre la mesa. Esto sí que es inesperado. Owen se puso de pie sin saber si debía disculparse o explicarse. Hila miró de él a Louis. ¿Le ofreciste agua? Al menos eso hizo. Owen dijo: Bien. Lo eduqué correctamente. Hila se quitó el abrigo y lo colgó con cuidado en un gancho junto a la puerta, luego volvió hacia él. Iba a hacer algo sencillo para cenar. ¿Tiene hambre? Owen vaciló. No lo va a envenenar, señor Holmes, añadió ella con una sonrisa leve. Solo lentejas con arroz. Él asintió una vez. Está bien. Hila trabajó con rapidez en la cocina. Louis ayudó a poner la mesa con una seguridad tranquila. Owen lo observó todo como un visitante en un país que nunca había estudiado. Hila se movía de otra manera aquí. No cuidadosa, no deferente, simplemente ella misma. Y fue la primera vez que Owen se dio cuenta de que jamás la había visto ser realmente esa persona. Durante la comida hablaron de cosas pequeñas, libros. El clima de esa semana, un maestro que dijo que Luis tenía potencial. No se mencionó nada del trabajo, ni de la casa, ni de la comida que había viajado entre ellos. Era solo una cena, ordinaria, amable. Y sin embargo, cuando terminaron y Louis llevó los platos al fregadero, Owen sintió algo asentarse dentro de él, algo que no esperaba, una especie de paz mezclada con incomodidad. Porque esta versión de Hila, riendo con su nieto, explicando cómo cocinar arroz al vapor sin desperdiciar gas, tarareando suavemente mientras enjuagaba los platos, estaba tan alejada de la sombra silenciosa que doblaba sus camisas que no estaba seguro de cuál era la verdadera Hila, o peor aún, si alguna vez la había conocido realmente. El trayecto de regreso pareció más largo de lo que debería. Las calles estaban casi vacías, bañadas por la luz amarilla y silenciosa de los faroles del atardecer. Owen mantuvo ambas manos en el volante, los ojos al frente, aunque apenas registraba el camino. Su mente seguía en ese pequeño apartamento con el suelo irregular y las fotos descoloridas.
en el niño callado y en la mujer que durante 2 décadas se había movido por su vida como un reloj. El aroma a lentejas aún impregnaba su chaqueta. No dijo mucho al irse, solo un gracias. Hila no preguntó por qué había ido. No insistió y de alguna manera eso lo inquietó más que si lo hubiera hecho. Cuando llegó a casa, ésta lo recibió como siempre. Las luces se ajustaron, la temperatura se estabilizó, un timbre suave lo saludó, pero nada de eso le pareció correcto. No esa noche. Evitó la sala y la cocina y fue directamente a su oficina. Los monitores se encendieron antes de que tocara una tecla. El panel central latía con eficiencia: cronogramas de proyectos, indicadores de inversión, controles ambientales, registros domésticos. Ignoró todo y abrió el sistema de inventario. Reabrió los informes de incidentes marcados. 3 incidentes en 21 días, cada uno señalado con artículos faltantes o no contabilizados del almacén de comida o del botiquín. Los registros habían sido marcados automáticamente debido a discrepancias entre las cantidades esperadas y las registradas. Revisó cada uno de nuevo, esta vez lentamente. A primera vista parecía que el nombre de Hila coincidía exactamente con las anomalías, pero ahora, después de todo lo que había visto, sentido y probado, miró más a fondo. Abrió los escaneos del almacén con sello de tiempo. El personal de cocina debía documentar semanalmente los alimentos expirados o descartados. La mayoría lo hacía, pero no todos. Esta vez notó algo nuevo. En cada día marcado había una entrada correspondiente del subchef, etiquetada como sustitución de menú. Unas líneas más abajo, un artículo marcado para descarte. No retirado, solo marcado. Pero faltaba el registro final de eliminación. Verificó con la clave de anulación del sistema e hizo una auditoría. De los 10 alimentos marcados como faltantes, 7 habían sido registrados ese mismo día para descarte por cercanía a la fecha de expiración o daño. Pero como nadie completó la acción de descarte, es decir, nadie escaneó el artículo para sacarlo del inventario, el sistema seguía contándolos como presentes. Los otros 3 estaban marcados por el software de catering como productos no conformes, artículos no seleccionados para el servicio oficial del menú, debido a defectos de presentación o empaque. Todos marcados como desecho, ninguno registrado como retirado. Se quedó mirando la pantalla. El cursor parpadeaba lentamente al borde de la cuadrícula de datos. Pasó al registro del botiquín. Un problema similar. Una botella de antiséptico de venta libre había superado su fecha de uso por 48 horas. Otra de un medicamento para alergias tenía la tapa perdida. Un batido nutricional tenía el empaque dañado. Todos artículos programados para reemplazo. Ninguno escaneado como retirado. Todos marcados como faltantes. Lo que el sistema llamaba una infracción era en realidad una omisión humana. Una pequeña ruptura del protocolo. Una tarea sin terminar. Un paso omitido. Y Hila, actuando con su habitual cuidado y silencio, probablemente había visto lo que nadie más se molestó en ver, que esos artículos, aunque técnicamente vencidos, seguían siendo seguros, seguían siendo útiles, seguían pudiendo servir a alguien que los necesitara. Se recostó en su silla. La habitación estaba tenue, iluminada solo por el resplandor suave de los monitores. Se frotó el puente de la nariz y cerró los ojos. No había habido robo, ni engaño, ni traición, solo un acto invisible y silencioso de corrección, de rescate, de servicio. Y él había asumido lo peor. No había sido malicioso. Él no la había enfrentado con acusaciones ni reproches, pero aún así, la había dudado aunque fuera por un momento. Y peor aún, no la conocía lo suficiente como para saber que no debía hacerlo. Abrió el archivo de personal marcado como James Leila. Era escueto. Fecha de inicio: historial de pagos, contacto de emergencia, ninguno. Un expediente de desempeño impecable. Hizo clic en la sección de notas. Vacía. Ni una sola entrada. 27 años de presencia sin incidentes, sin reconocimiento, sin una sola anotación. Se inclinó hacia adelante y escribió en el cuadro de registro: discrepancia resuelta. No se requiere ninguna acción adicional. Error humano mío.
Guardó la nota, cerró el archivo, cerró el sistema. Se quedó sentado en el silencio. Pensó en el agua tibia que Louis le había servido, en los calcetines desparejados, en la manera en que Hila le había ofrecido la cena no por obligación, sino con naturalidad, como si invitarlo a su mundo no fuera una carga sino algo cotidiano. Pensó en la fotografía de sí mismo en la pared de ella, en los formularios médicos apilados junto al sofá, en el certificado de una carrera que no terminó por desempeño sino por prejuicio. Había pasado toda su vida construyendo sistemas, optimizando procesos, eliminando ineficiencias. Creía en la claridad, en la evidencia, en el control. Pero esa noche lo que lo desarmó no fue un fallo del sistema ni de la lógica. Fue un fallo al ver, al preguntar, al conocer. Y se preguntó no por primera vez esa noche, ¿cuántas otras personas habían pasado por su vida sin ser vistas? No porque fueran silenciosas, sino porque él nunca pensó en escuchar el ruido que no hacían. Finalmente se levantó y salió al pasillo. La casa tan eficiente como siempre. Iluminó su camino con luz suave, pero ahora se sentía más fría. No porque la temperatura hubiera cambiado, sino porque algo dentro de él, sí. Pasó por la cocina, se detuvo un momento. Luego regresó y abrió la despensa. Todo estaba alineado, etiquetado, reabastecido, perfecto. Y sin significado. Cerró la puerta, apagó la luz y se fue a la cama. No porque tuviera sueño, sino porque no sabía qué otra cosa hacer. Mañana pensó sí lo sabría. Pasaron 3 días antes de que Owen regresara. No porque evitara el lugar, sino porque no estaba seguro de lo que llevaba consigo cuando volviera. Las palabras no eran suficientes. Una disculpa se sentía insuficiente, y cualquier cosa más parecía presuntuosa. Pero la tercera noche, poco después del atardecer, volvió a encontrarse frente a la puerta estrecha marcada como 2B. Levantó la mano para tocar antes de que pudiera inventar una razón para no hacerlo. La puerta se abrió más rápido que la vez anterior. Hila estaba allí vestida con un suéter sencillo de casa y unos jeans, las manos aún húmedas por lavar los platos. Se detuvo al verlo, su expresión inescrutable, y luego se hizo a un lado sin decir una palabra para dejarlo entrar. Owen interpretó eso como permiso. Dentro el apartamento estaba silencioso. Louis yacía en el sofá envuelto en una manta, la frente húmeda con una fina capa de sudor. Un humidificador silbaba suavemente en la esquina. Hila señaló el sillón frente al sofá para que Owen se sentara, luego desapareció en la cocina y regresó con una taza de té caliente. Se la entregó sin decir nada, y luego se sentó con calma en la mesa del comedor, los ojos fijos en el niño. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo?, preguntó Owen en voz baja. 3 días. Fiebre baja, silbido al respirar, tos nocturna. Lo mismo que el invierno pasado, dijo ella. El asma pediátrica viene en oleadas. Owen asintió. Lo ha visto un médico. Ella lo miró directamente. Pronto. Él no insistió. Observó la habitación de nuevo, ahora más familiar que desconocida. Los formularios médicos seguían apilados cerca del sofá. El mismo certificado de enfermería colgaba torcido junto a la puerta del baño. Una nueva botella de medicina recetada estaba medio llena en la encimera, la etiqueta casi despegada por la condensación. Revisé todo, dijo Owen en voz baja. Los registros, el inventario, las alertas. Nunca fue por usted. Fue el sistema. O mejor dicho, yo por no saber cuestionarlo antes. Hila no se inmutó. Tomó una toalla y secó suavemente la frente de Louis. Luego le acomodó la manta alrededor de los hombros. No respondió. Usted debería tener un lugar mejor que este, añadió Owen. Eso hizo que ella lo mirara de nuevo con una expresión serena pero clara. Yo tenía uno, dijo. Un apartamento en planta baja de 2 habitaciones cerca de una escuela decente. Eso fue antes de que mi hija enfermara. Lo vendimos para pagar el tratamiento. Lo que no vendimos se fue en deudas. Luego ella murió. Después Louis se enfermó. Luego el centro perdió financiamiento, así que comencé a traer a los niños aquí después de horas. Su tono nunca se volvió amargo. Solo era una verdad dicha sin adornos.
Usted gana más que suficiente para tener otra casa, dijo Owen con cautela. Mi salario cubre el alquiler, la comida y los medicamentos, respondió ella. Lo que no cubre es la estabilidad, señor Holmes. Eso cuesta más que dinero hoy en día. Él se inclinó hacia adelante. Entonces déjeme ayudar. Ya lo hizo, dijo ella señalando la taza en su mano. Volvió. Él dejó el té a un lado. Puedo hacer más. Quiero hacerlo. Ella sonrió suavemente. Owen, nunca le guardé rencor por los años que pasaron entre nosotros. Usted era un niño cuando llegué a su vida y creció hasta convertirse en un hombre con responsabilidades que ni siquiera puedo imaginar. Lo vi construir su mundo. Nunca esperé formar parte de él. Yo estaba allí para mantener las cosas firmes mientras usted avanzaba. Ese era mi papel y lo acepté con orgullo. Hizo una pausa y lo miró por completo. Lo quiero como a un hijo, pero nunca me confundí creyendo que era su madre. Sabía mi lugar y nunca lo culpé por la distancia. Pero siempre esperé que si la vida lo traía de regreso, usted supiera que la puerta seguía abierta. Owen tragó con dificultad. Entonces déjeme quedarme ahora. No para arreglar el pasado, sino para estar aquí, como soy. Eso importa, dijo ella. Importa más de lo que usted cree. Louis se movió murmurando algo ininteligible. Hila se arrodilló junto a él, le susurró al oído, y luego fue a buscar un nebulizador del pequeño gabinete. Lo conectó, colocó la máscara sobre su rostro y lo encendió. Owen observó con algo agudo retorciéndose dentro de él. Había visto informes médicos, pérdidas de fin de trimestre, e incluso operaciones de rescate para negocios que se derrumbaban. Pero nunca había permanecido quieto observando a alguien cuidar así. Alguien que nunca pedía nada a cambio. Déjeme llevarlo con mi médico, dijo Owen. Esta noche. No está respirando bien. Hila dudó. No podemos pagarlo. No tendrá que hacerlo. Así no funciona esto. A partir de hoy sí, dijo Owen con firmeza. Se miraron fijamente por un largo segundo. Finalmente, Hila se levantó. Buscaré sus zapatos. El vestíbulo del hospital olía a antiséptico y pintura fresca. Owen caminaba de un lado a otro mientras Hila se sentaba junto a Louis en la sala de espera. El niño apoyaba la cabeza en su hombro, los ojos entrecerrados. Ella le acariciaba el cabello sin decir una palabra. La enfermera los llamó 20 minutos después. Owen insistió en entrar. Se quedó al lado del médico, respondió preguntas, completó información faltante. Observó cómo Louis era examinado, escaneado y estabilizado. El pediatra recetó un nuevo inhalador, una inyección de esteroides y una observación de 2 días. Owen firmó cada formulario sin vacilar. Más tarde en el pasillo, Hila se acercó a él. Sus hombros tensos pero la voz tranquila. Hizo todo esto sin preguntarme. Lo sé. Le dije que no somos un caso de caridad. No lo son, respondió Owen. Pero le debo más que caridad. Le debo todo lo que dejé de ver. Hila lo miró como si intentara decidir si aceptar la verdad o protegerse de ella. Finalmente suspiró. Él necesita más que medicamentos. Necesita esperanza. Y yo también, dijo Owen. Y creo que usted me la ha dado, lo haya querido o no. Ella asintió lentamente. Entonces no desaparezca cuando se ponga difícil. No lo haré. Esa noche Owen se quedó en el hospital. No llamó a su asistente. No respondió a los 37 mensajes sin leer de directores e inversionistas. Se sentó en el pasillo viendo el pitido rítmico del monitor desde la puerta, pensando en todas las cosas que no sabía cómo decir, y todas las maneras en que podía empezar a hacer más que decirlas. En algún momento Hila le llevó una manta doblada sin palabras, solo una mirada. Él la desplegó, se la colocó sobre los hombros, y cerró los ojos. No porque tuviera sueños, sino porque por primera vez en años se sintió lo suficientemente seguro como para descansar. Casi era mediodía cuando Genevieve entró en la oficina de Owen sin tocar. Se movía con la misma precisión afilada de siempre, los tacones resonando suavemente contra el mármol, una carpeta beige bajo el brazo,
y las gafas de sol sobre la cabeza como si acabara de salir de una pasarela ejecutiva. No habló hasta que la puerta se cerró detrás de ella. «Te perdiste 2 reuniones de planificación estratégica esta semana», dijo. Owen levantó la vista de la pantalla y parpadeó una vez. «Las reprogramé sin explicación. No pensé que fuera necesaria». Genevieve exhaló por la nariz, como hacía cuando se preparaba para enfrentar algo desagradable pero inevitable. Se acercó y colocó la carpeta en su escritorio con cuidado, como quien presenta evidencia en una declaración. «La gente está hablando», dijo. «Inversionistas socios. Tu ausencia está siendo notada. Quieren saber si sigues dirigiendo la empresa o si estás desconectándote». Owen cerró su computadora portátil. No tomó la carpeta. «No me estoy desconectando», dijo. «Estoy eligiendo dónde estar presente». Genevieve alzó una ceja. «¿Y exactamente dónde es eso?» «Al lado de la cama del nieto de tu empleada doméstica. Él no se inmutó. Tiene un nombre. Es Louis. Y ella no es solo una empleada doméstica». Genevieve cruzó los brazos. «No estoy aquí para cuestionar tu empatía, Owen. Estoy aquí porque construimos algo juntos, algo real, algo poderoso. Y tú estás a punto de deshacerlo dejando que los sentimientos guíen tus decisiones». Él se puso de pie lentamente, no para intimidar, sino para mirarla de frente. «¿Qué crees que construimos estabilidad? Autoridad, reputación, imagen». Eso también dijo sin disculparse. «Y en nuestro mundo, la imagen lo es todo». Owen rodeó su escritorio y se apoyó contra el borde, brazos cruzados. «Déjame decirte lo que vi esta semana. Vi a un niño luchando por respirar mientras su abuela caminaba por la sala de espera tratando de mantenerse entera. Vi formularios que ella no podía pagar. Vi a una mujer que nunca ha pedido nada a nadie, sosteniendo todo con una cuchara de plástico y una almohadilla térmica. Y vi un mi sistema que no la contemplaba, no porque fuera invisible, sino porque yo nunca me molesté en mirar». Genevieve se suavizó un poco, pero no retrocedió. «¿Y eso cómo ayuda a la junta, a la fundación? ¿A tu nombre, Owen?» Respiró hondo. «Me ayuda a convertirme en alguien digno de llevar ese nombre». El silencio entre ambos se estiró. Largo, tenso. Ella miró hacia la ventana, la mandíbula apretada. «¿Sabes cuánto trabajamos para que esta empresa llegue a donde está? ¿Cuántas cosas tuvimos que rechazar? ¿Cuánta imagen tuvimos que cuidar? Y ahora lo estás apostando todo por un centro comunitario con letreros pintados a mano», no dijo él. «Estoy eligiendo apoyar algo que nunca ha tenido letreros, ni atención, ni gente como nosotros que aparezca y escuche». Genevieve dio un paso más cerca. «Esto es por culpa, porque si lo es, la culpa se desvanece. Siempre lo hace». «No es culpa», dijo Owen. «Es gratitud y claridad. Estoy empezando a ver lo pequeño que era en el mundo que creía dirigir». Sus ojos se entrecerraron. «¿Y ahora qué? ¿Quieres empezar de cero, convertirte en un mentor, un héroe?» Él negó con la cabeza. «No, solo quiero ser decente». «Eso me parece un buen comienzo». Genevieve miró la carpeta sobre el escritorio. «La junta tiene preguntas. Si sigues haciendo desembolsos sin aprobación a causas externas, sin un marco estratégico, puedes perder la confianza de voto. Entonces, que voten». Ella lo estudió un segundo más, luego suspiró con la voz más baja. «Antes me llamabas cuando las cosas se complicaban». «Esto no es complicado», dijo Owen. «Es simple. Quiero que el mundo en el que vivo incluya personas como Hila y Louis, no solo gente que los administra». Su boca se tensó como si quisiera discutir, pero no encontraba palabras. «Antes veías las cosas en estructuras», dijo. «Ahora estás persiguiendo sombras». No respondió él. «Ahora estoy persiguiendo lo que es real». Genevieve tomó la carpeta, dudó, luego la dejó donde estaba. «Espero que sepas lo que haces, Owen». Él asintió. «Por fin lo sé». Ella caminó hacia la puerta, se detuvo y lo miró sobre el hombro. «No lo pierdas todo intentando salvar una sola parte de ti». Él esbozó una sonrisa suave. «Quizá no estoy intentando salvar una parte. Tal vez estoy intentando construir algo nuevo».
Cuando ella se fue, la habitación pareció más pesada por un momento, y luego extrañamente más ligera. Owen volvió a su escritorio, tomó la carpeta y la apartó. Luego abrió una página en blanco y comenzó a redactar una estructura de financiamiento personal, una que no pidiera permiso, una que solo respondiera a quienes necesitara servir. No porque buscara reconocimiento, sino porque por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente en qué creía. Louis abrió los ojos silenciosamente. A la mañana siguiente, la habitación del hospital estaba tenue, las persianas medio cerradas, y una luz gris entrando de lado, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Owen ya estaba allí sentado en la silla de la esquina con un libro de bolsillo en el regazo, y su teléfono boca abajo en la mesa. No se había ido durante la noche. No dijo nada cuando las enfermeras entraron a revisar signos vitales a las 2 y a las 4. Solo permaneció allí observando los monitores y escuchando el suave subir y bajar de la respiración del niño a través de la máscara de oxígeno. Louis parpadeó varias veces, luego levantó lentamente la mano y se quitó la máscara. «¿Te dormiste aquí, Owen?» Levantó la vista de la página que en realidad no estaba leyendo. «¿Sí?» En esa silla Owen asintió. «No es tan mala como parece». Louis sonrió pequeño torcido. «No eres muy bueno durmiendo, ¿verdad?» «No mucho», admitió Owen, «pero estoy aprendiendo». El niño se movió un poco bajo la manta. «¿Trajiste ese libro del espacio otra vez?» Owen metió la mano en su bolsa sin decir una palabra y sacó 3. Uno trataba sobre el sistema solar, otro sobre astronautas, y el tercero tenía páginas brillantes llenas de imágenes telescópicas del espacio profundo. Owen lo sostuvo como un mago revelando su mejor truco. «Elige tú», dijo. Louis escogió el de estrellas y agujeros negros y lo abrió con cuidado como si temiera que pudiera desaparecer. Owen acercó la silla y comenzó a leerle su voz baja pero firme. 15 minutos después, Hila apareció en la puerta observándolos durante un largo momento sin interrumpir. Todavía llevaba el abrigo abotonado y una bolsa de papel con comida colgaba de su muñeca. No dijo nada al principio, solo dejó la bolsa en el alféizar de la ventana y se sentó al extremo de la habitación dejando que las palabras llenaran el espacio entre los tres. Al cabo de un rato, Louis volvió a quedarse dormido, el libro descansando sobre su pecho. Owen miró a Hila. «Está mejorando», dijo. Ella asintió. «Conozco las señales». Owen se levantó y caminó hacia ella entregándole la taza de café que había comprado más temprano. Ella la aceptó sin protestar. Durante unos minutos se quedaron en silencio observando la respiración de Louis. «Me preguntó si vendría el próximo fin de semana», dijo Owen. Hila lo miró de reojo y luego volvió la vista al niño. «¿Y qué le dijiste que me guarde un asiento?» Ella sonrió apenas, pero de verdad. «¿Le gustas?» «Eso significa algo». «Él me ve», dijo Owen en voz baja. «Creo que eso lo significa todo». 2 días después, cuando Louis fue dado de alta, Owen insistió en llevarlos a casa. Hila no discutió. Se sentó en el asiento trasero con su nieto apoyando una mano en su hombro, mientras el coche atravesaba la ciudad. No hablaron mucho durante el trayecto, tampoco lo necesitaban. Era un silencio nacido de una experiencia compartida, no de evasión. Cuando Owen ayudó a subir las cosas por las escaleras hasta el apartamento, Louis lo miró desde el rellano. «¿Volverás mañana?» Owen se detuvo, ajustó la correa de la bolsa sobre su hombro. «Estaré aquí antes de que termines el desayuno». Louis sonrió y abrió la puerta. Para el sábado, Owen volvió a encontrarse en el centro comunitario. Esta vez no esperó una invitación. Solo apareció, se remangó la camisa y empezó a apilar sillas plegables. El lugar estaba más concurrido que de costumbre. Unos cuantos voluntarios montaban estaciones de lectura, algunos padres dejaban a sus hijos temprano. Hila ya estaba allí colocando una fila de vasos de plástico junto a una hielera con jugo. Lo vio y se sorprendió aunque no se alteró. «¿Volviste?» «Te dije que lo haría». «Sí», dijo entregándole un montón de servilletas. «Pero la gente dice muchas cosas cuando se siente necesitada».
Él no respondió. Solo empezó a ordenar los vasos. Una niña de unos 6 años le tiró de la manga 10 minutos después. ¿Eres el señor de los libros? Owen se agachó. Puede ser. ¿Qué te gusta leer? Ella ladeó la cabeza. Dragones. Pero solo los buenos. Déjame ver qué puedo hacer. A mediodía, un grupo de niños ya lo llamaba tío. O un apodo que empezó como un susurro y terminó en un cántico cuando aceptó dirigir la hora del cuento. A él no le molestó. De hecho, se rió de verdad cuando uno de ellos le entregó un dibujo que decía Uncle O and the Super Readers. Lo guardó en el bolsillo del abrigo el resto del día. Más tarde, cuando los niños salieron con sus tutores, Hila se quedó en la puerta con una tabla de registro marcando nombres y dando recordatorios suaves sobre meriendas y tareas. Owen se apoyó en la pared opuesta observándola trabajar. Ella estaba firme, paciente, en control, pero distinta, más liviana. Cuando la sala finalmente se vació, ella caminó hacia él y le entregó una botella de agua. Manejaste la subida de azúcar mejor de lo que esperaba. He manejado adquisiciones de empresas, dijo él. Esto fue más difícil. Ella se rió, no del todo, pero lo suficiente para reconocer que no estaba del todo equivocado. Se quedaron allí un momento ambos con botellas en la mano, mirando el pizarrón donde un niño había escrito la palabra Hope, en rosa brillante. Gracias por quedarte, dijo ella. Él asintió. No sabía cuánto lo necesitaba. Cuando se fue esa tarde, Louis lo acompañó hasta los escalones. Los dos se sentaron un minuto con las rodillas tocándose mirando la calle. ¿Crees que la gente puede cambiar de verdad?, preguntó Louis con voz baja. Owen lo pensó en todo, en las salas de juntas y en las salas de hospital, en el peso de la confianza de un niño. Solo cuando alguien los ve lo suficiente como para creerlo. Louis levantó la vista. Yo te veo. Owen sonrió. Ahí no había capas, ni cargos, ni títulos. Solo un hombre sentado en un escalón junto a un niño que tenía todas las razones para no confiar en nadie y aún así lo hacía. Era un comienzo y él estaba exactamente donde quería estar. La semana siguiente, Owen llegó al centro comunitario justo pasado el mediodía, sin corbata, sin chofer y sin intención de permanecer en segundo plano. Él había llamado antes no para anunciarse, sino para pedir tiempo para reunirse con el grupo de voluntarios que gestionaban los programas diarios. Se reunieron en la sala de atrás, sillas plegables, acomodadas en un círculo irregular, carpetas en mano, y el escepticismo flotando en el aire. No era hostilidad lo que Owen sintió al entrar. Era cautela, la clase de cautela que nace de demasiadas promesas rotas por gente que nunca se queda el tiempo suficiente para ayudar a limpiar después. Owen permaneció de pie en lugar de sentarse, no porque quisiera dominar, sino porque quería que lo vieran con claridad. Sin filtros, sin poses. Gracias por hacer espacio en su día, comenzó. Sé que todos tienen cosas más urgentes que hacer que escuchar a un hombre con zapatos de vestir hablar de comunidad, así que seré breve. Llevo aquí unas semanas. No el tiempo suficiente para entenderlo todo, pero sí para ver lo que antes no veía. Ustedes están haciendo algo raro. Están sosteniendo un espacio para personas que nadie más sostiene, y quiero apoyar eso. No dirigiéndolo, sino apartándome y dándoles las herramientas para seguir. Presentó una propuesta a un fondo dedicado a desembolsos mensuales, sin marcas corporativas, sin kits de prensa, solo recursos constantes y libertad para usarlos donde más importaran. Sin procesos de aprobación a través de su oficina, sin fotos para las redes sociales. Una de las voluntarias, una mujer de mediana edad con una carpeta llena de listas de estudiantes, levantó la mano lentamente. ¿Y qué quiere usted a cambio?, preguntó. Owen sonrió. Quiero dejar de llegar como un extraño. La sala quedó en silencio un instante. Luego alguien asintió y luego otra persona. Finalmente la habitación exhaló no con aplausos, sino con un acuerdo cauteloso. Hila, que había permanecido en silencio en la esquina todo el tiempo, se acercó cuando la reunión terminó. ¿Te das cuenta de que acabas de renunciar a todo el control?, dijo. Quizá nunca lo necesité, respondió Owen.
Unos días después, Owen le pidió a Hila que lo acompañara a la oficina de la fundación comunitaria que supervisaba las subvenciones del vecindario. Le abrió la puerta y cuando ella entró a la sala de juntas, se detuvo. Era un espacio simple, una mesa redonda, una pila de carpetas, una jarra pequeña de agua, pero el peso del lugar no pasó desapercibido para ella. ¿Por qué estoy aquí?, preguntó con la voz pareja. Porque este es tu programa ahora, dijo Owen. No solo la cocina y los libros, el presupuesto, la dirección, la voz. Hila miró la silla vacía frente a ella. Nunca me he sentado en una mesa como esta. Has liderado sin una durante décadas, dijo Owen. Ahora solo estoy dándole un nombre. Ella lo miró largo y lento, como buscando ironía o lástima en su rostro. No encontró ninguna. ¿Estás completamente seguro de esto?, preguntó. Él asintió una vez. Ella se sentó. Eso fue suficiente. De vuelta en el centro, Louis caminaba con más fuerza. Tenía color en las mejillas y sus pasos ya no vacilaban. Ayudaba a los niños más pequeños con rompecabezas, señalaba libros que ya había leído y explicaba palabras con una confianza tranquila, una que se siente ganada, no practicada. Una niña, quizá de 5 años, tiró del saco de Owen una mañana. ¿Eres el papá de Louis?, preguntó. Owen se rió agachándose. No tengo la suerte de ser su amigo. La niña asintió como si eso tuviera todo el sentido del mundo. Ese fin de semana, el centro celebró su primera jornada comunitaria abierta bajo la nueva iniciativa de financiamiento. Hila la había organizado con el equipo algunos discursos, una comida compartida, una mesa de libros donados gratis para llevar. No había escenario ni reflectores, solo personas, comida y historias. Cuando ella tomó el micrófono esa tarde, la sala quedó en silencio. Hila se mantuvo erguida con un vestido sencillo y un cardigan suave. Sin maquillaje, sin pretensiones. Miró cada rostro frente a ella. No empezamos esto con planes o proyecciones. Empezamos porque los niños necesitaban un lugar seguro para ser ellos mismos. Y con el tiempo añadimos libros y comida y medicinas porque también necesitaban esas cosas. Pero la verdad es que lo único que una comunidad necesita para crecer, para sobrevivir, para sentirse completa, es ser vista. A veces eso es todo. Que alguien note que estamos aquí. Owen escuchó desde la última fila, brazos cruzados, no para protegerse, sino para sostenerse. No se movió, no habló, no sonrió para ninguna cámara. No había cámaras. Pero sintió algo aflojarse dentro de él, con cada palabra que ella decía. Después, mientras se plegaban las sillas y se recogían los últimos platos, Owen se quedó para ayudar a apilar bandejas. Hila se unió a él pasándole una bolsa con panecillos sobrantes. «Les gustó lo que hiciste hoy», dijo ella. «No se trataba de mí». «Exacto», respondió ella. Salieron juntos al anochecer. La calle estaba tranquila ahora. Los niños se habían ido a casa. El ruido se había disipado, pero el aire aún vibraba suavemente con lo que se había creado allí. Hila miró hacia el parque infantil y luego volvió hacia él. «No cambiaste el mundo hoy». Owen siguió su mirada. No dijo, pero ayudé a alguien a soñar dentro de él. Hila no sonrió, pero su mano rozó suavemente su codo. «Así es como empieza», dijo. Y en ese momento, bajo un cielo que pasaba de dorado a gris, ninguno de los dos necesitó decir nada más. El correo llegó un miércoles por la tarde, escondido entre un recordatorio de la renovación del medicamento de Luis y un aviso reenviado sobre una colecta de libros. Hila casi lo borró antes de abrirlo, pensando que era spam o alguna lista de correo a la que nunca se había inscrito. Pero la línea de asunto la dejó inmóvil: invitación a hablar. Conferencia Voces Comunitarias en la Educación. Lo leyó una vez, luego otra y una tercera, más lentamente, palabra por palabra. La estaban invitando a ella para hablar en un foro organizado por la ciudad, junto a educadores defensores juveniles y directores de organizaciones sin fines de lucro. Querían escuchar sobre el programa de lectura, sobre los niños, sobre ella. No respondió ese día, ni al siguiente. El viernes se lo mencionó a Owen.
Estaban parados afuera del centro después de hora, observando a Luis lanzar una pelota de fútbol desinflada con otros 2 niños en el estacionamiento. Recibí un correo extraño, dijo. Owen la miró. ¿Extraño bueno o extraño malo? ¿Quieren que hable en una conferencia de la ciudad sobre educación o comunidad o...? No sé. Eso no suena mal. Hila cruzó los brazos. Deben pensar que soy otra persona. Owen no respondió enseguida. Observó a los niños un momento y luego se volvió hacia ella completamente. Si la sala existe, es tuya para entrar. Ellos no deciden si perteneces ahí. Tú lo haces. Hila negó despacio, apretando un poco las comisuras de la boca. Nunca he estado en un podio en mi vida. Yo hablo con niños sentados en tapetes. Y con mamás en cocinas, no con profesionales en trajes. Entonces habla así, dijo Owen. Por eso te necesitan allí. Hubo una pausa. Luego en voz baja ella preguntó. ¿Crees que escucharán a alguien como yo? Owen no parpadeó. Yo lo hice. Esa noche, ella hizo clic en responder y escribió. Sí. Durante la semana que siguió, Louis la ayudó a practicar. Ella se sentaba en la mesa de la cocina con un cuaderno mientras él leía en voz alta lo que ella había garabateado con lápiz. Él hacía correcciones suaves tachando palabras como ain't no porque estuvieran mal, sino porque según él merecían oírte clara. Ella lo reescribió 2 veces pero mantuvo su estilo. Palabras sencillas. Oraciones reales. Una noche Louis le preguntó, ¿estás nerviosa? Ella asintió. He sido invisible la mayor parte de mi vida. Estar ahí enfrente se siente como gritar en una iglesia. Louis sonrió mostrando el hueco de un diente perdido. Tal vez esa iglesia necesita oírte fuerte. La mañana del evento, Hila llevó un cardigan limpio y unos pantalones planchados. Sus buenos zapatos brillaban tanto como podían. Rechazó que alguien le escribiera el discurso. No quería diapositivas. No quería un guión en el atril. Llevó sus notas dobladas en el bolso y entró al salón cívico del centro a las 10:00. Owen ya estaba allí sentado 2 filas atrás. No saludó, no llamó la atención, solo la miró con esa quietud que decía que ella no tenía nada que demostrar. La sala tenía quizás 70 personas, directores bibliotecarios, financiadores, defensores comunitarios. La mayoría llevaba gafetes, títulos o polos institucionales. Hila llevaba una etiqueta que decía, solo Miss James. Cuando la llamaron caminó con calma hacia el frente, abrió su papel. Y luego no lo miró. Buenos días, comenzó. No vine aquí para impresionar a nadie. Vine porque alguien por fin preguntó. Se detuvo. Varios bolígrafos dejaron de moverse. No tengo un título en educación. No soy directora ni coordinadora de programas. Soy una abuela criando a su nieto, y cada sábado me siento en una silla plegable a escuchar a niños leer en voz alta. No porque me entrenaron para eso, sino porque ellos necesitaban a alguien que se quedara. Les habló de Luis, de los otros niños del centro comunitario, que comenzó sin nada más que un estante roto y 3 cajas donadas de libros usados. Les habló de niños leyendo bajo la luz del pasillo, de compartir barras de granola para que nadie se sintiera excluido. No levantó la voz, no usó datos, solo dijo la verdad. Y entonces por un momento se detuvo y añadió algo que no estaba en sus notas. Hace años ayudé a criar a un niño cuyos padres se fueron demasiado pronto. Creció en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Yo le preparaba el almuerzo. Le doblaba las camisas, caminaba junto a sus trofeos. Él nunca preguntó sobre mi vida y yo nunca esperé que lo hiciera. Pero lo vi crecer y lo amé como a un hijo incluso cuando él no veía que yo estaba allí. Y ahora él sí ve. Eso me dice que todos podemos cambiar si nos lo permitimos. Al final volvió a doblar el papel. No necesitas un título para liderar, necesitas presencia y necesitas importar. Bajó del escenario. No hubo ovación, no hubo frenesí. Pero ocurrió algo mejor, la sala quedó inmóvil como si hubiera presenciado algo raro. Cuando los aplausos llegaron fueron lentos, constantes y sinceros.
Después la gente hizo fila. No muchos, pero los suficientes. Una maestra pidió consejo. Una directora de ONG ofreció compartir libros. Un funcionario de la ciudad preguntó si podía reunirse con la junta escolar. Hila asintió con cortesía, tomó las tarjetas con ambas manos y dijo, «Gracias», con una sonrisa pequeña que nunca llegó a abrirse del todo. Afuera Owen esperaba junto a la acera mientras los últimos asistentes salían lentamente del salón. «Ni siquiera miraste tus notas del podio», dijo con un rastro de admiración en la voz. Hila se encogió de hombros tranquila y firme. No las necesitaba. Owen sonrió. ¿Cómo se sintió estar ahí arriba? Él la inhaló pensativa. Fuerte, pero un fuerte bueno. Del tipo que llega a lugares donde el silencio nunca podría. Esa tarde, de vuelta en el porche de su casa, Hila se sentó con Louis. El cielo se desvanecía en un suave tono lavanda, ese tipo de luz, que hacía que todo pareciera más tierno. Louis le pasó una cajita de jugo, una de las que siempre mantenían frías solo para él. Se sentaron lado a lado sin hablar durante un rato, hasta que él la miró y preguntó, «¿Entonces ahora vas a dar más discursos?» Hila rió, no fuerte pero sí de verdad. «Quizá, pero no por los aplausos». Entonces, ¿por qué insistió él? Ella volvió a mirar el cielo y luego la calle tranquila frente a ellos. Su voz salió suave pero segura. «Porque en algún lugar debe haber otra mujer como yo, sentada al fondo de un salón escolar creyendo que su voz no vale. Tal vez si escucha a alguien como ella hablar, creerá que también importa. Y tal vez se pondrá de pie». Louis apoyó la cabeza contra su hombro con ternura. «Hoy hiciste que te escucharan». Ella asintió despacio el peso de esa verdad, posándose suavemente sobre su pecho. No dijo. «No hice que escucharan. Les recordé algo. Que todavía estamos aquí». La sala de juntas no había cambiado. Las mismas paredes de vidrio, las mismas sillas de acero cepillado, el mismo agua filtrada en jarras alineadas en el centro. Owen estaba de pie en la cabecera de la mesa, las palmas presionadas contra la superficie fría, la mirada firme, la voz serena. No era un discurso de venta ni una súplica, era un hombre finalmente eligiendo hablar sin la protección de las hojas de cálculo. «Quiero reestructurar una parte de nuestro portafolio de inversión comunitaria. Comenzó no bajo marketing ni bajo estrategia de marca. Quiero que esté separado. Autónomo. Con una junta asesora independiente y métricas propias». Uno de los directores se inclinó hacia adelante. ¿Cuál sería el retorno? Owen no dudó. Vidas, estabilidad, confianza. Otro preguntó, ¿y quién decide exactamente a dónde va ese dinero? La gente en el terreno, dijo Owen. Educadores padres, líderes comunitarios. Y Leila James será una de ellos. Murmullos. Alguien tomó notas rápidamente. Algunas cejas se levantaron. Desde el extremo opuesto de la mesa, Genevieve se movió en su asiento, ajustó su bolígrafo y lo observó con una mirada larga e indescifrable. «Has desviado tu atención del negocio central estos últimos meses», dijo un miembro. «Algunos se preguntan si tu enfoque es sostenible». Owen se apartó lentamente de la mesa y señaló la gran pantalla digital detrás de él, pero no mostró cifras ni gráficos. En su lugar, apareció una imagen Louis, sentado en una silla plegable, leyendo a dos niños más pequeños con las palabras Saturday Reading Circle, garabateadas detrás. «Construimos nuestro éxito resolviendo problemas que otros pasaban por alto», dijo Owen. «Anticipamos necesidades. Creamos valor. Pero últimamente hemos medido el impacto solo por el margen. Eso no basta. Ya no. Tenemos la oportunidad de invertir en lo que importa antes de que se convierta en crisis». Hizo una pausa y añadió, «No me estoy alejando de la empresa. Estoy entrando más profundamente en ella». El silencio cayó como polvo. Genevieve habló por fin. «¿Y la marca?» La imagen Owen la miró directamente. «La marca sobrevivirá diciendo la verdad. Y la verdad es que durante años nos beneficiamos de una comunidad con la que casi no hablábamos. Eso termina ahora».
Ella golpeó el bolígrafo 2 veces, un hábito suyo cuando aceptaba algo que no podía controlar. Luego asintió una vez. No estoy de acuerdo con todo, dijo. Pero he visto lo que ha causado. Quizá eso era lo que necesitaba ver primero. La votación pasó. 2 semanas después, Owen estaba sentado en su estudio en casa, no con informes ni actualizaciones de mercado, sino con un documento en blanco, abierto en su portátil. El título, Querida James. Un legado diferente. No era para publicar solo para él. Una forma de registrar el cambio, de reconocer al hombre que había sido y al que intentaba convertirse. Detalló los parámetros de la Fundación Financiamiento Anónimo, sin placas, con nombres, sin muros de donantes, solo una instrucción que jamás se exigiera a los beneficiarios expresar gratitud. Solo continuar construyendo, viviendo. Se reunió con Hila en el centro ese sábado, los papeles ya firmados y la estructura aprobada. Ella estaba sentada en el banco trasero bajo el árbol, las manos entrelazadas sobre el regazo. Él le explicó todo: la independencia, la autonomía, el poder de decisión. Ella escuchó y finalmente dijo: «No estás dando nada, Owen. Estás devolviéndolo al mundo que te crió». Él la miró y por un momento no dijo nada. Luego simplemente respondió gracias. Esa tarde Louis le entregó una carta escrita a mano en papel rayado. «Tío, si algún día me convierto en médico, quiero abrir un lugar como el que tú hiciste, donde nadie tenga que mostrar su billetera antes de mostrar sus heridas. Gracias por vernos. Con cariño, Luis». Owen guardó esa carta en su billetera. No en una caja fuerte, no en una pared. En su billetera. Al mes siguiente, durante una cumbre interna de liderazgo, Hila fue presentada discretamente como asesora externa. Sin discurso, sin diapositivas, solo un nombre en el programa y un asiento en la mesa. Después, Owen y Louis caminaron por el atrio de la empresa. Se detuvieron ante una pared de fotos de expresidentes, incluido el padre de Owen. Louis miró hacia arriba. «¿Crees que estarían orgullosos?» Owen lo pensó un segundo. «Creo que finalmente nos reconocerían. A mí y a ti». Cuando salían, un empleado que pasaba les dijo: «Buenos días, Owen». Sin título, sin rigidez, solo un nombre dicho con calidez. Y Owen asintió mientras sostenía la puerta para Louis, quien entró en el edificio como si perteneciera allí. Porque ahora pertenecía. Únete a nosotros para compartir historias llenas de significado, dándole like y suscribiéndote. No olvides activar la campanita de notificaciones para empezar cada día con lecciones profundas y una empatía que toca el corazón.